vamos a hablar de maíz temprano, no de maíz en general, sino específicamente de maíces tempranos. Vamos a ir viendo por qué se trata de un cultivo relevante para la región y merece una reunión aparte, en donde les voy a mostrar un poco la relevancia del cultivo de maíz temprano en la región, cuáles pueden ser algunas de las variables que más se relacionaron con los mejores rendimientos en la zona, y mirar un poquitito, 2 minutos, los números, frente a la campaña que se avecina y que falta tan poquito, pero tan poquito que asusta, para después darle lugar a Diego y que él se meta más de lleno en todas las variantes de manejo que pudimos ir analizando en los experimentos regionales en los últimos años, ¿sí? Él después va a hablar de genética, va a hablar de manejo y de brechas de rendimiento, y cómo tratar de romperlas, o cuáles son las enseñanzas que nos dejaron nuestros experimentos al respecto de cómo rompemos esa brecha de rendimiento. Esta es la segunda edición de Hablemos de Maíz Temprano. La idea es poder conversar, pero usamos estas presentaciones como disparadoras de las principales ideas, y sobre el final de cada una de las charlas vamos a poder hablar un poco más. Lo primero, contarles que esta es una iniciativa y un espacio que está programado por el Grupo de Acción Agrícola de la Región Oeste Arenoso. Nosotros con Diego y con Juan somos los responsables de todas estas actividades en este momento, pero lo que estamos haciendo es responder a las demandas y lo que vamos charlando en el Grupo de Acción Agrícola. Por otro lado, participan varias empresas que nos dan una mano importante para llevar todo lo que es experimentación adelante, como son ACA, Advanta, Argenetics, BASF, Vallacasal, Brevant, Decal, Don Mario, KWS, La Tijereta Limagrain, Nexem, Nidera, NK y SPS, Semillas, Nord, Pioneer y Tobin. Por otro lado, en lo que son aplicaciones foliares, y ahora después en la presentación de Diego van a ver algunas aclaraciones respecto a lo que son los tratamientos con fitoestimulantes que hicimos con Spraytec, y lo que son los tratamientos fungicidas, que fueron todos realizados con una mano que nos dio la gente de Bayer, ¿sí? Por otro lado, a la región siempre los apoyan en todos estos eventos y otros. De hecho, vamos a hacer un chivo después para septiembre en lo que es el Congreso Regional. Siempre están presentes el Artirigoyen, el Grupo Quemú, Diesel Lange, concesionario de John Deere, Fedea y Pelayo. Lo primero, ¿cómo hacemos maíz temprano en la región? Y yo tomé algunas relaciones o algunos datos que consideré relevantes, como es la relación de maíz temprano versus tardío que tenemos, qué relevancia tiene por localidades en la región, dentro de qué tipo de rotaciones es que entran este cultivo de maíz temprano. Toda esta información yo la tomé de lo que es el relevamiento por planillas DAT. DAT es un proyecto que es Datos Agrícolas Trazados, que es de CREA a nivel nacional, y en ese proyecto lo que hacen todos los miembros de los distintos grupos CREA de esta región y todas las regiones del país, vuelcan en una planilla homologada los datos de sus lotes en producción, datos de manejo, datos de rendimiento, y de ubicación de esos lotes, y permiten, con una lógica de base de datos relacionales, poder establecer el historial, además de los datos puntuales de un maíz temprano, que es lo que vamos a ver ahora, los datos históricos de ese lote y poder relacionarlos, de dónde vienen esos lotes, y poder ir analizando cómo corren el tiempo. De los últimos 5 años, yo tomé una base de datos de 2.000 lotes en la región. ¿Sí? Esos 2.000 lotes entre temprano y tardío, más o menos la mitad eran de temprano. Y a partir de toda la información que tenía, también pude tratar de ir buscando qué variables estaban asociadas a los ambientes de mayor rendimiento, o cómo se expresaban algunas variables en distintos ambientes de rendimiento de la región. Por ejemplo, la fecha de siembra, la densidad de siembra y los niveles de nutrición que se implementan en cada uno de esos lotes. Finalmente, y muy cortito, voy a tratar de hacer un número para que nos ubiquemos en situación en donde está parado hoy un maíz temprano respecto a las alternativas de cultivo de verano y cuáles podrían llegar a ser los disparadores para la toma de decisiones de la próxima campaña. Así que ya me meto de lleno en cómo hacemos el maíz temprano en la región. Lo primero es, en las últimas 5 campañas, ¿cuál fue la proporción de temprano, en barras azules, y de tardío, en términos del porcentaje de la superficie de maíz? ¿Sí? Sobre el total de maíz, si miramos, la 18-19 fue 50 y 50, 50 temprano, 50 tardío. En la 19-20
tuvimos una proporción un poco más importante de tardío. En la 2021 fue 50 y 50 nuevamente, la 21-22 hubo mucho más tardío que temprano, estuvimos en 2/3 partes de tardío, 1/3 parte de temprano, y aclaro, la 22-23 es con los lotes que tengo reportados al día de la fecha. Todavía hay varios lotes que están sin cosechar, por eso los tempranos que están todos cosechados me dan una proporción muy importante, mientras que los tardíos, que todavía no se cosecharon muchísimos cuadros, muestran una proporción inferior, pero no es cierto que esto refleje la superficie sembrada de la campaña 22-23. Si hago el promedio entre la 18 y la 22, las 4 campañas que ya tenemos cerradas dentro de esta base de datos, me mostrarían un 55% de maíz tardío contra un 45% de maíz temprano. Pero esto es parcialmente cierto, porque esto es una gran foto de toda la región oeste arenoso. Pero cuando yo divido por partidos, ustedes van a notar que hay partidos donde la región oeste arenoso tiene predominantemente el maíz temprano, como pueden ser los poquitos datos que tenemos del partido de Carlos Tejedor, ya una masa de datos importante en Rivadavia, y en Villegas, donde más del 80% es temprano. Entre Enquelauquen estamos 3/4, 1/4 de temprano versus tardíos, y ya a medida que nos vamos más hacia el sur y hacia el oeste, vamos viendo cómo pierde proporción el maíz temprano, en virtud de la superficie de maíz tardío, en donde las precipitaciones son inferiores y las condiciones estivales son un poco más adversas. En la gran mayoría de los lotes, e incluso bien al sur y bien al oeste, ya vemos que en la totalidad de los lotes de maíz son de tardío. Bien, ahora, ¿en qué tipo de rotaciones aparece el maíz temprano? Esto tiene mucho que ver con en qué situaciones o en qué ambientes o en qué localidades se está haciendo el temprano en la región. Si nos fijamos en rotaciones, la típica rotación por tercios, donde tenemos fina con cultivo de segunda, seguida, perdón, ahí está desordenado, es seguida de maíz y después soja de primera. En esa rotación de tercios, doble cultivo, maíz, soja, es donde aparece predominantemente, representa el 86% de los datos que tenemos de maíz temprano. No así en maíz tardío. Entonces, si miramos maíz temprano, más del 80% de esos lotes de maíz temprano están en una rotación por tercios. Doble cultivo, maíz temprano, soja de primera. Mientras que el 11% están en rotaciones gruesa-gruesa, que pueden ser maíz temprano soja, maíz temprano girasol, pero secuencias de cultivos largas de gruesa, y en apenas el 3% de los casos este maíz temprano aparece con una rotación gruesa-gruesa, pero con un cultivo de servicios intercalar. ¿Sí? Entre medio, una gruesa y la otra, por ejemplo, girasol, cultivo de servicio maíz, podría ser uno de los casos. Pero fundamentalmente son rotaciones por tercio. Y para los ambientes donde se reportó la superficie de maíz temprano, cuando la planilla le pregunta a cada uno de los miembros CREA qué potencial tiene el ambiente, fundamentalmente los miembros CREA responden que el maíz temprano lo hacen en ambientes de alto potencial. El 64% alto potencial. El 96% de los datos vienen de ambientes promedio o de alto potencial según la percepción del miembro CREA o del técnico que completa la planilla. Solo el 4% de los casos que tenemos ahora, insisto, unos 2.000 lotes, representan ambientes de bajo potencial según esa percepción. ¿Cuándo se siembra el maíz temprano en la región? ¿Qué fechas? Acá nuestra planilla nos permite dividir en décadas de siembra, tomando década de 10 días, y poder organizarnos así. Tenemos algunos datitos de algunos lotes allá lejos y hace tiempo que se sembraron en agosto. Los primeros días de septiembre hay muy poquitito. A mediados de septiembre tenemos el 10% de la superficie y, digamos, si nos fijamos acá, más del 80% del maíz temprano se siembra entre el 21 de septiembre y el 10 de octubre, con preponderancia de los últimos 10 días del mes de septiembre, donde casi la mitad de los lotes se sembraron en esa fecha. Ya octubre pareciera ser un poco entre comillas, mala palabra para el maíz tardío, porque vemos que se tratan de concentrar hasta el 10 de octubre. Es más, si miramos, casi el 99% de los casos se siembran antes del 15 de octubre, ¿sí? O sea, entre fines de septiembre y la primera quincena de octubre. Bien, estas son más o menos las fechas de siembra y estos son los rendimientos. Yo lo que hice fue, dije, a ver, ¿qué representa cuando a quien completa la planilla le preguntan el potencial del ambiente?
y nos contesta que es bajo, promedio o alto, bueno, ¿cuáles fueron los rendimientos según esa percepción? Bueno, lo que vemos es que en esta base de datos nos encontramos con rendimientos medios para todos los ambientes relevados cercanos a los 10.000 kilos. Y curiosamente, lo que se declara como potencial promedio dio más cerca de los 9.000 kilos de rendimiento promedio, que es donde están esas crucecitas. Ese es el promedio, está cerca de los 9.000 kilos en el promedio. O sea que, de alguna manera, cuando le preguntamos qué tipo de ambiente se estaba sembrando, no reflejó estrictamente el rendimiento explorado, ¿sí? Porque hubo muy poca diferencia entre los que eran de bajo potencial, de potencial medio y potencial alto, y no podemos hacer una gran segregación por este ambiente, por este tipo de ambientación más subjetiva. Ahora me meto un segundito o unos minutitos en las variables asociadas al rendimiento que pudimos interpretar en esta gran base de datos que es el DAT de la datos agrícolas trazados de la región oeste arenoso. Lo primero es la fecha de siembra. ¿Explicó la distribución de los rendimientos? Estas mismas décadas de siembra que yo les mostraba, lo que hice fue un gráfico de distribución de rendimientos para esos 10 días, tomando las últimas 5 campañas, de todo lo que a priori uno podría juzgar como que es maíz temprano. Y acá aclaro, yo tomé en esta figura, hasta el 20 de noviembre, habida cuenta que hasta esas fechas, nosotros esperamos, hasta esas fechas de siembra, de mediados de noviembre, esperamos que el maíz tardío, que el maíz sembrado, explore una fecha de floración y un periodo crítico durante el mes de enero, cuando en realidad lo que busca un maíz tardío es que ese periodo crítico se posicione en el mes de febrero, estratégicamente en la idea del maíz tardío. Entonces dijimos, bueno, lo charlamos un poquito con Diego, y ¿a vos qué te parece? Dice, mirá, estrictamente si uno piensa en floraciones y periodos críticos en enero, estamos hablando de maíces tempranos. Y eso ocurre con fecha de siembra hasta mediados de noviembre. Ahora bien, si miramos esta figura, nos encontramos con que las medias máximas de rendimiento y a su vez los percentiles más altos, ¿sí? Los casos de máximo potencial, se dieron fundamentalmente en esa ventanita de siembra, en donde se prioriza sembrar los lotes, que va desde mediados de septiembre hasta los primeros 10 días de octubre, con el eje principal, el máximo más alto, la media parecida a la de mediados de septiembre también, y una distribución bastante interesante de rendimientos en los últimos 10 días de septiembre. ¿Sí? Teniendo, evidentemente, a la luz de los datos, yo separé todo, saqué del análisis todos los lotes que tenían daños de heladas, de granizo, solamente dejé los daños por sequía que se reportan, porque de alguna manera están reflejando la condición ambiental sin ningún siniestro. Bien, vemos esto, que la tendencia es a que los mejores rendimientos se concentren en las fechas donde se maximizan las hectáreas sembradas, donde se prioriza esa fecha de siembra. Y una pregunta que yo me hice es, ¿para todas las campañas es igual? Entonces tomé las últimas 5 campañas y a cada una le establecí una regresión como para tratar de ver si había alguna tendencia. Fíjense que todas las rectas de ajuste, que no tienen muy buenos ajustes, o sea, la fecha de siembra en sí misma no es un gran descriptor del rendimiento. No obstante eso, la tendencia para todos los años, excepto en la campaña 18-19, es que al atrasar la fecha de siembra podemos estar perdiendo algo de rendimiento. ¿Hay excepciones? Claro que sí. Por ejemplo, si se fijan detenidamente, y esta presentación después les va a quedar y la vamos a publicar, es, en el caso de la 19-20, los mayores rendimientos. La mayor cantidad de puntitos rojos altos se presentó en los últimos días de septiembre, y cuando miramos la 21-22, vemos que los puntitos más altos fueron los primeros días de octubre. ¿Sí? Sin embargo, la tendencia en general es que atrasos más allá de esos primeros días de octubre parecieran indicar rendimientos algo inferiores en promedio. Bien. Otra pregunta que yo me hice, ¿hay una diferencia entre ambientes? Asumiendo que esto de clasificar los ambientes de bajo medio potencial tenía cierto asidero, dijimos, bueno, yo me planteé, digo, a ver, ¿es lo mismo para cualquiera de esos 3 tipos de ambientes que nos cuentan? Y lo que vemos en ambientes de bajo potencial es que, en términos generales, la distribución de rendimiento fue muy parecida para todos para todas estas décadas de siembra. ¿Sí? En los ambientes de mediano potencial,
vemos algo de tendencia, que los máximos más altos estén en septiembre, y que en octubre esos máximos se desploren un poco, y en los ambientes de alto potencial es donde lo vemos bien marcado, que reflejan bien, si bien son la mayoría de los datos, reflejan bien la figura que les mostraba al principio, en donde los últimos días de septiembre vemos una buena distribución de rendimiento, y a medida que nos metemos en octubre se caen un poco esos valores. Por otro lado, dije, a ver, densidad de siembra. La densidad promedio de siembra, en términos generales, ronda las 70.000 semillas por hectárea, de toda esa gran base de datos. Y acá lo que vemos es que la densidad de siembra se relacionó positivamente, y por eso aclaré el valor de R cuadrado, es decir, el nivel de ajuste, o en qué medida la densidad de siembra explica la diferencia de rendimiento, que es bastante interesante ese valor, dado el tipo de base de datos que estamos mezclando todo, excepto los lotes que se helaron, o los que tuvieron granizo, que eso lo saqué de este análisis, y vemos que hay una tendencia a que las mayores densidades de siembra tienen correlato con los mayores rendimientos. Pero acá el que esté atento me podría decir, bueno, probablemente las mayores densidades de siembra estén ubicadas en los ambientes de mayor potencial. ¿Sí? Entonces esto, digamos, puede relacionarse la densidad de siembra, antes de llegar a tratar de explicar el rendimiento, con en qué ambiente se hizo cada densidad de siembra. ¿Sí? Pero esto está bueno mirarlo cuando, en vez de mirar la línea punteada, que es la que me muestra el promedio de rendimientos, tratar de ir uniendo los máximos, ¿no? Y la verdad es que los máximos rendimientos, podrían decir, con una baja densidad de siembra, yo exploré un muy buen ambiente y obtuve 10.000 kilos. Ahora, con una alta densidad de siembra, si exploré un muy buen ambiente, estuve en 14.000. ¿Sí? Al menos eso es lo que nos indica estas bases de datos. Y también podemos ver que los mínimos, pero esto también puede ser reflejo del ambiente en el que se ubicó cada densidad de siembra, van subiendo con la densidad sembrada. ¿Sí? Bueno, yo me quise preguntar si había alguna variable en donde uno pudiera segregar esto, es decir, uso alta densidad en maíz temprano siempre, o hay algún indicador que me puede ayudar a tomar esa decisión. Entonces separé los lotes en donde se registraba influencia de napa, menos de 2,5 metros de profundidad, o sea, no solamente que me tenían que decir que el lote tenía napa, sino que además yo dije, a ver, ¿a qué profundidad está la napa? Entonces tomé 2,5 metros como límite inferior, y dije, bueno, con napa son los que dicen que tienen napa, y además está a 2,5 metros o menos, y lo que me encontré es que la tendencia fue la misma. ¿Sí? Obviamente hay más puntos rojos, que es con napa, hacia la derecha, con densidades más altas, y lo que vemos es que, de alguna manera, los ambientes con napa generaron una mejor respuesta a la baja densidad, o algo parecido a eso, que los ambientes sin napa, pero es muy sutil, y no creo que merezca la pena hacer grandes aclaraciones con respecto a esto. Es decir, en un ambiente con napa, independientemente de que las plantas sean algo limitantes, pueden ser menos limitantes porque pueden expresarse un poco más en su potencial, pero no mucho más para decir al respecto de las napas. Ahora me meto en densidad de siembra de lleno, y acá lo que vemos es, para cada rango de densidad, qué rendimientos tuvimos explorados. Y vemos directamente que los pisos de rinde aumentan. En los ambientes de bajo potencial, en los ambientes de medio aumentan los pisos, y el gran salto se nos produce entre 50 y 60.000 semillas por hectárea. Se pega un gran salto de performance de rendimiento. A partir de ahí es un poco más plano, y como les mencionaba, perdón, voy a borrar esos garabatos para no confundir más de lo que ya debo estar confundiendo. Lo mismo vemos acá, densidad de menos de 50.000 semillas. En general, probablemente estemos hablando de casos especiales, no hay tantos datos, etc. Pero tuvieron muy, muy bajos rendimientos en nuestra base de datos, mientras que a partir de las 50, ya en los ambientes de alto potencial no vemos grandes diferencias, solo los máximos estuvieron muy bien marcados en densidades muy altas. Bien. Por otro lado, me pregunté si, y esto es una pregunta muy recurrente en las reuniones de campo, etcétera, a ver, cuando uno modifica la densidad, ¿qué tan bien o mal se pueden comportar los distintos distanciamientos?
Esto es algo que consulta frecuente cuando hacemos recorridas de campo. ¿Qué sabemos acerca de 52 o de 70? O en qué medida esto, cuando uno toma la decisión de densidad, puede estar interfiriendo con la respuesta. Y lo que vemos es que el patrón de expresión en rendimiento de la densidad sembrada es similar en esta base de datos para lotes que se sembraron a 52 o a 70 centímetros de distancia. Entonces, digamos, no es que querramos insistir, pero de alguna manera está reflejando lo que muchos trabajos de estructura de cultivo ya nos vienen diciendo, que es para el rango de densidades que nosotros usamos, que va en temprana, desde muy bajo hasta muy alta, desde 30 y pico, 40.000 semillas por hectárea, hasta más de 100.000 semillas por hectárea, las respuestas, si es que en realidad no son respuestas, sino los casos que tenemos, no muestran una diferencia de tendencia entre sembrar a 52 o a 70 centímetros de distancia. Lo último, respecto a cómo hacemos el maíz temprano, dijimos, bueno, a ver, ¿cuánto se fertiliza? ¿Y qué vemos en los rendimientos respecto de esa fertilización? Y acá yo separé rangos de fósforo aplicado, menos de 10 kilos de fósforo, que son menos de 50 kilos de un fertilizante fosforado tradicional, los que están entre 10 y 15 kilos de fósforo, ¿sí? Con la dosis de arrancador y no mucho más, serían el rojo y el naranja. Después, los niveles de suficiencia de fósforo, que dependiendo del ambiente, que podrían estar entre los 20, 25 kilos, o sea, los 100 kilos de fertilizante fosforado, y aquellos que van un poquitito más arriba de la suficiencia, que es el verde intermedio, o bien los que están pensando en un enriquecimiento, una reposición y enriquecimiento del lote que aplica más de 150 kilos de fósforo, lógicamente en más de una aplicación son esos casos. Bueno, la buena noticia es que el 60% de los casos están entre los niveles de suficiencia para arriba. ¿Sí? Solamente tenemos un 40 y pico % de los casos, que es un poco menos de la mitad, en donde se usan dosis bajas de fósforo con lo mínimo indispensable como para que el cultivo responda y no mucho más. Bien, ¿cómo se manifestó en términos de rendimiento? En los ambientes de alto potencial no vimos una tendencia clara en que ese incremento del fósforo se traduzca en mejoras significativas en la distribución de los rendimientos. Seguramente en estos niveles más altos de aplicaciones de fósforo estemos pensando en la rotación más que en el cultivo de maíz en sí mismo, ¿sí? Cuando me meto en ambientes de medio potencial, probablemente veamos un poquitito más de tendencia, que esos de medio potencial nos muestren algún incremento en la distribución de los rendimientos con el incremento de la dosis de fósforo, pero también es muy sutil, mientras que en los de bajo potencial solo lo que podemos ver es que la distribución de los rendimientos con muy baja dosis de fósforo son malos, ¿sí? Son inferiores a las dosis medias y las de reposición. Probablemente estos ambientes algunos estén declarados como de bajo potencial, quizás por una falta de fertilidad y respondan mejor que otros ambientes, no lo sabemos. Hagamos el mismo ejercicio con el nitrógeno que se aplica. Vamos con nitrógeno. Tenemos muy poquititos casos donde se aplican menos de 50 kilos de nitrógeno, o sea, hasta 100 kilos de urea. La mitad prácticamente de los lotes, donde estamos entre 50 y 100 kilos de nitrógeno, o sea, entre 100 y 210 kilos de urea. Y después tenemos otra mitad de los lotes donde estamos por encima de los 200 kilos de urea por hectárea, así que tenemos bastante bien dividido entre niveles de fertilización moderados, ajustitos, versus niveles de fertilización como para expresar potenciales por encima de los 200 o 300 kilos de urea. Bien, en los ambientes de alto potencial no vemos grandes cambios respecto a la distribución de rendimientos, solo que en dosis muy altas de nitrógeno, en las dos más grandes, estos son kilos de nitrógeno, para calcular urea multiplican por 2, o sea, de 300 kilos de urea para arriba, vemos que los mínimos son altísimos. Los mínimos rendimientos explorados están por encima de los 10.000 kilos, mientras que todo el resto de las dotaciones de nitrógeno tuvieron algunos píceos. Bueno, en los ambientes de medio potencial, nuevamente, vemos esto, de que se concentran por encima, o a partir de los 10.000 kilos, los rendimientos con solamente los lotes donde se aplicó
buena cantidad de nitrógeno, mientras que en los ambientes de bajo potencial vemos algo parecido, aunque, insisto, ¿se acuerdan que yo les mostré al principio? ¿Qué quiere decir de alto, medio y bajo potencial? En el caso del maíz temprano, claramente es una apreciación subjetiva porque la distribución de rendimientos no era tan diferente. Y lo último, el azufre, el 60% de los lotes de maíz se hacen sin azufre. Después tenemos un 9% que son menos de 10 kilos de azufre por hectárea. ¿Por qué lo clasifica así? Porque coinciden en general con los lotes donde se usa un arrancador azufrado o se usa urea azufrada, no las dos cosas juntas. Entonces los niveles, si bien hay un aporte de azufre, no estarían alcanzando los requerimientos del cultivo. Mientras que por encima de los 10 kilos de azufre puedo pensar que estoy más cerca de alcanzar esos requerimientos. Bueno, la mayoría no se aplica azufre, hay algunos casos donde se usan arrancadores o ureas azufradas, y hay un 30% de casos donde se entra con algún fertilizante azufrado específico, ¿no? Y lo que vemos es que en los ambientes de alto potencial no hay una respuesta marcada o algo que uno pueda interpretar como que el sistema está respondiendo en rendimiento a esa aplicación de azufre. En los de medio potencial no lo vemos tampoco muy claro, mientras que en los de bajo potencial menos aún, ¿sí? Incluso si uno se tienta, esta figura tiene una distribución de rendimiento superior en las condiciones en las que no se aplica azufre. Pero debe ser una anécdota. Así que con esto más o menos fuimos repasando cómo hacemos el maíz temprano en la región y cuáles pueden ser las variables que estén asociadas con los rendimientos obtenidos en los lotes. Ahora me voy a detener 2 minutitos a pensar un poquitito los márgenes de la próxima campaña. Pensemos que hoy estamos en una condición donde todavía las recargas de los perfiles se están haciendo esperar. Todavía no tenemos, estando a 2 meses del pico de superficie sembrada regional, todavía tenemos los suelos con poca humedad en la mayoría de la región. Hay, por supuesto y por suerte, algunas excepciones. Bien, sin considerar cómo puede llegar a impactar sobre el potencial de rendimiento a la humedad de la siembra, o sea, asumiendo que voy a tener el perfil cargado en la siembra del maíz temprano, yo lo que pude interpretar de alguna manera es, dentro de lo que son las alternativas, y hoy hacemos un poco más de foco en maíz, porque es el tema que nos reúne, dije, bueno, a ver, nosotros podemos comparar un maíz, sea el maíz de ambientes buenos, con potenciales de rendimiento por encima de las 10 toneladas, bien por encima. Incluso yo lo puse en 11.500 kilos de rendimiento, porque es, de alguna manera, la media de los ambientes con influencia de napa menos de 2,5 metros. Vamos a ver hoy cuántos ambientes de esos tenemos. Dije, bueno, el costo total, con una fertilización acorde para los 11.500 kilos, con la cantidad de semillas, y vieron que la densidad explica, o por lo menos mostró ser una variable relevante respecto al rendimiento del maíz temprano. Estos maíces ajustados, puse yo, de toda la tecnología apunta a los 11.500 kilos, nos encontramos con un costo de $860, para un precio bruto, puse la cotización marzo-abril promedio, marzo-abril 2024 de $187, y por otro lado hice un maíz un poquitito más modesto, con un costo un poquitito más bajo, pensando en unos 9.500 kilos de potencial, que es el promedio de maíz temprano de la región, si quito esos ambientes en donde la napa está a menos de 2,50 metros, me queda alrededor de los 9.500 kilos, y en este caso, ajustando la fertilización para ese rendimiento, me puedo estar gastando unos $629 por hectárea de costo. Comparado contra una soja que gasta 411, y para un ambiente con estas performances de rendimiento de maíz temprano, puse una soja de 4.300 kilos por hectárea, una muy buena soja, o un girasol también de un rendimiento medio alto en la región. Digo medio a alto porque en realidad estos mismos ambientes no expresan el máximo potencial necesariamente de girasol. Así que, digamos, probablemente acá uno pueda segregar, haciendo un poco de agronomía y de cuentas, en dónde pone cada cultivo, pero de todas maneras los quería comparar.
una soja de 3.32, también mayo 2024, y un girasol optimista de 3.50, que son $60 más de lo que hay hoy, y un 16% de bonificación. ¿Sí? Bien, si yo hago una cuenta, y perdónenme si alguno se metió o se embarcó en mercado de arrendamientos que están un poco caros, con un arrendamiento de 15 quintales, ¿cuáles podrían ser los márgenes netos de cada una de estas aplicaciones después de pagar ese arrendamiento y algo de administración? Finalmente me da que cualquiera de las alternativas de maíz tardío, de maíz temprano, perdón, está rondando el 20% de rentabilidad, mientras que una soja, en este contexto actual, estaría en un 35%. Entonces, acto seguido, bueno, por cierto, el girasol queda fuera del mapa para estos ambientes en lo que a margen refiere. Lo que hice fue tratar de decir, bueno, ¿qué tiene que pasar en términos de rendimiento? ¿O qué tiene que pasar en precios para que esta situación se revierta? ¿Sí? En donde el maíz temprano sea un maíz temprano económico o de ambientes no tan de punta, o bien un maíz de muy alta tecnología en los ambientes de punta, revierta o mejore el resultado que tenemos con soja de primera. Lo primero, digamos, cuando lo que hice fue sensibilizarlo en rendimiento, restándole 10 y 20% al rendimiento esperado, o sumándole 10 o 20% al rendimiento esperado. Y después hice el mismo ejercicio sobre el precio. El actual más 10 más 20, o el actual menos 10 y menos 20. ¿Sí? Como para que uno pueda estar y tener alguna referencia. Lo primero, la soja en el escenario actual me estaba devolviendo un 35% de renta. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que el maíz supere esa rentabilidad? Lo primero es que me rinda 20% más de lo esperado. ¿Sí? En este caso, que me rinda 11.400 kilos, un maíz fertilizadito como para 9 o 10, o planteado como para 9 o 10, me tendría que dar 11.400 kilos con este precio o mejores precios para superar el rendimiento, la rentabilidad de un cultivo de soja. Por otro lado, otra cosa que podría pasar es que el precio mejore 10 a 20%. De manera que hoy, y esto me pasa, y la escalerita es similar, la misma, si miro tanto el maíz ajustado para ambientes que no son los de máximo potencial, pero yo puedo ajustar tecnología, como cuando miro un maíz temprano de muy alta tecnología para un ambiente de muy alto potencial de rendimiento, lo que, digamos, necesitaría el maíz hoy para mejorar soja sería encontrar una mejora de precio entre el 10 y el 20%, o bien mejorar la expectativa de rinde entre el 10 y el 20%. Entonces, digamos, si nos paramos hoy en la situación actual, y con esto ya termino, es cuál puede ser una señal de alerta para empezar a volcarse hacia maíz temprano, con muchos elementos, y con una decisión racional. Bueno, una mejora de precio entre 10 y 20% me explicaría, desde el punto de vista económico, mayores superficies volcadas hacia maíz temprano. Porque la verdad que, sobre todo hoy, donde todavía no se produjeron la recarga de los perfiles y sabemos que las napas están entre 1 y 2 metros más abajo que el año pasado, probablemente pedirle un salto de rendimiento esperado del 10 o 20% sea mucho pedir. Nunca lo sabremos hasta tanto no sembremos y cosechemos, pero por lo menos hay que tenerlo en mente. Con esto ya terminé, así que les agradezco la atención. No sé, Diego, si hay preguntas en el chat. La única pregunta vino del Echu, que preguntó si eran lotes de producción y si en el análisis había tenido en cuenta el error que podía arrastrar la asignación ambiental. Solo comentario, tal cual lo que dijo Aus, esa es una apreciación subjetiva que, bueno, que tienen los miembros mientras llenan. Cuando uno hace el análisis de las variables ambientales, las principales limitantes de cada región, pasa esto. Por ejemplo, en nuestra región, el porcentaje de arena de los lotes se acomodan en las distribuciones de porcentaje de arena casi calcado a la apreciación subjetiva. O sea, más porcentaje de arena en el bajo, después le sigue el promedio, después le sigue el alto. Y en nuestra región ponemos una división de lo que es el meridiano que divide La Pampa con Buenos Aires, en el que
los lotes promedio de la parte este se asemejan al lote bueno de la parte oeste. Pero como en maíz temprano tenemos sobre todo la parte este, está bastante bien caracterizada eso. Y bueno, después en cuanto a los rendimientos, generalmente lo que mostraba Gus ahí, lo que suele pasar, que los ambientes de promedio bajo tienen distribuciones parecidas que se diferencian un poquito de los ambientes de alto. Eso es generalmente lo que uno observa en toda la base de datos del movimiento CRE. Solo pequeño comentario, algunas respuestas de lo que se veía en los lotes, obviamente son sutiles, pero cuando agarrás el promedio y el bloque de datos, capaz que es una tonelada más, ¿no? Cuando pasamos de ciertos niveles de densidad a otros, o de ciertos niveles de nitrógeno a otros. Bueno, una cosa que yo quería mencionar, que todo lo que vamos a ver es producto del trabajo de Juan Olmos, que es el técnico ensayista de nuestro equipo y todo su equipo de gente que lo ayuda. Bueno, Juan también reciente flamante asesor de uno de los grupos de la zona. Pero bueno, todo lo que vamos a ver depende de un montón de trabajo de Juan y el equipo. Bueno, este año tuvimos 2 ensayos, o 2 sitios de ensayos de maíz tardío. Uno en San Blas, cerca de Primera Junta, y otro en La Josefina, cerca de Catriló. Obviamente San Blas es un ambiente de mucho mayor potencial que la Josefina. Y lo que siempre tratamos de hacer es absorber la variabilidad ambiental y ubicar los ensayos en ambientes que representen ambientes potenciales de maíz temprano, pero cierta variabilidad entre ellos. Un tema, y esto lo adelantó Agus, fíjense, el año pasado, en los lotes de nuestra zona, cuando reportaron los miembros si tenían influencia de NAPA, los lotes de maíz temprano o no, a la siembra, el 59% informó que sí había influencia de NAPA, el 21% informó que no y un 20% no informó, que podemos asumir que no tenían influencia de NAPA, ese 20% alguno habrá tenido, pero eso nos da que el 60% de los lotes tenían influencia de NAPA maíz temprano en nuestra zona. Y un detalle no menor, de esos lotes, la profundidad promedio de la siembra era de 1,96 metros, es decir, estábamos en condiciones ideales para producir maíz temprano en nuestra región, en el 60% de los lotes. Y el otro 40% seguramente haya entrado en el cajón de los de alto potencial, de esos que mostró Agus. Y esto sirve cuando contextualizamos cómo fue la campaña, no es mucha novedad, lo voy a pasar rápido, pero si recuerdan, estos son datos de la Oficina de Riesgo Agropecuario, la hora, resumen para la campaña actual o para la campaña que pasó, cuando todavía no arrancó la campaña actual, para cada cultivo, con una fecha de siembra promedio para las diferentes estaciones climáticas, cómo fue avanzando el agua útil en el perfil. Y siempre lo mencionamos, acá nos presentan una fecha de siembra típica de principio de octubre, acá arriba está la capacidad de campo, acá está el punto de marchitas permanente, la línea negra es lo registrado en la campaña pasada, el rango verde es la distribución típica, esta punteada gris sería la peor campaña de la historia, y si se fijan, y el periodo crítico, es decir, fines de diciembre, está ubicado en las líneas amarillas, para un maíz típico de un ciclo intermedio de nuestra región. Y fíjense que el año pasado se arrancó con un perfil cargado a la mitad, hubo recargas, esto es Fenkelauken, hubo recargas tempranas, fíjense, esta fue la lluvia de finales de octubre, principio de noviembre, entonces todo parecía bien, y se empezó a pinchar, y llegamos al periodo crítico según un balance de agua que no considera la NAPA, cerca del punto de marchitas permanente, y así atravesamos todo el llenado de los granos. El tema es que en nuestra región el 60% de los datos tendría esta línea negra tirada para arriba por la influencia de la NAPA. Entonces, mientras que los cultivos hayan accedido a la NAPA durante las etapas vegetativas medias, supónganle a partir de Cañazón, y llegando a ese periodo crítico, esto no hubiera sido lo que pasó. Y si pensamos en cultivos que arrancaron bien cargados de agua, con esa lluvia temprana, bueno, podríamos haber esperado que lleguen a la NAPA. Y eso es lo que se vio en los datos que mostró Agustín de la campaña pasada de maíz temprano, que estuvimos en torno, en maíz temprano, en general, en un promedio de 10.500 kilos, más o menos, que son los históricos de la región, por lo menos los últimos 5 años. Y esto es General Pico, solo para mostrar una localidad un poquito más al oeste, en lo que tenemos mucho menos maíz temprano, pero tenemos todavía, más parecido a lo que pasó en la Josefina, ahí en Catriló,
las recargas de fin de octubre fueron un poco menores, entonces si no hubiera existido Napa, el déficit hídrico hubiera sido más pronunciado, ¿no? Pero bueno, los ensayos se sembraron en lotes con Napa. Esta es la información de cada uno de los ensayos. Fíjense, San Blas en primera junta cerca de Trenque, la Josefina cerca de Catriló. Las diferencias de materia orgánica se corresponden con las diferencias de arena. Imagínense, en San Blas un 65% de arena y en la Josefina ya más cerca de 78% de arena. Fíjense la fecha de siembra, típicas para alcanzar máximos rendimientos. Esta acá tenemos la información que se usó en el lote, 65.000 semillas por hectárea y 70.000 en San Blas. Y bueno, los niveles de fósforo y de azufre de sulfatos, de zinc, de oro, indican que estaban ya en el límite o por abajo del límite de respuesta a cualquiera de estos nutrientes, ¿no? Si pensamos en 16 ppm o más de fósforo como límite inferior para tener una respuesta, 10 ppm de azufre de sulfatos y 1 ppm de zinc, parecería ser que estábamos a niveles de respuesta a esos nutrientes. Entonces pasemos a los resultados de los ensayos comparativos de rendimiento. Eso ya se pasaron en los informes de maíz temprano. Acá es lo mismo que vimos recién, solo que para informar que la densidad de siembra fue tal cual la del lote en cada ensayo, es decir, 65.000 semillas por hectárea para la Josefina en Catriló, 70.000 para San Blas. Y estos son los niveles de fertilización a los que se llevaron, más o menos 150 menos X, considerando suelo más fertilizante en la Josefina, 165 San Blas, y los dos se fertilizaron con 100 kilos de MAP. Y no hubo una fertilización azufrada ni con zinc en los ensayos comparativos de rendimiento. Ese manejo que se hizo en el lote, ¿no? Entonces, esto ya está informado, va siempre con los ensayos. Tuvimos un montón de materiales, cada vez tenemos más materiales probados en la zona. Y la particularidad es que en este ensayo, por ejemplo, el efecto del híbrido no lo pescó la estadística, es decir, no, las diferencias generadas en la variabilidad de rendimiento por los diferentes híbridos no fueron suficientes como para justificar un orden diferencial. Eso, bueno, por el gran error que tenemos en los ensayos, siempre que hay un ensayo comparativo de rendimiento hay distribución de rendimientos, pero este es el orden que tuvimos de los promedios. Cuando pasamos al ensayo de San Blas, ya sí hubo una tendencia más. Fíjense que el valor P, si es menos de 0,05, podríamos estar debajo de lo que comúnmente se utiliza como vara, el 5%. Pero bueno, estuvimos apenas por encima. Y este fue el orden en San Blas de los materiales. Cuando lo hacemos el resumen de los dos, un comentario, en San Blas el promedio del índice ambiental, el promedio de rendimiento fue cerca de las 11 toneladas, 10.968 kilos. En la Josefina, más al oeste, fue de 8.398 kilos, o sea, casi 3 toneladas menos, ¿no? Entonces acá está la información promedio de los diferentes híbridos que probamos a nivel regional este año, y a partir de este año agregamos siempre la información del peso de mil promedio y el porcentaje de humedad promedio al momento de la trilla de los ensayos. Los rinde siempre informados a la humedad comercial, ¿no? Ahora, esto fue lo que generamos con información este año a nivel regional, pero el movimiento CREA tiene un montón de ensayos, y esos ensayos comprenden tanto lo que generamos nosotros como región en años anteriores, como los que las otras regiones generan en años anteriores y esta región. Entonces, lo que quiero mostrar acá, esto lo solemos hablar con los representantes de las empresas, de semilleras, y también con miembros asesores, que estaría bueno agrupar ensayos para generar más cantidad de datos, ¿no? Y bueno, fíjense que este año se hizo un ejercicio, era un mes, en la mesa de planes nacionales de CREA. Esto lo hizo Beto Michelú, en el que juntó todos los ensayos de este año y de años anteriores. Entonces vamos a ir repasando cuáles fueron los resultados a nivel de movimiento CREA. Fíjense, esta es la localización de los ensayos de maíz temprano de este año, que se ve acá en el mapa, en puntitos naranjas. Fueron 37 ensayos en secano, de 7 regiones CREA, y si se fijan, la región oeste arenoso forma parte de lo que en el equipo de agricultura definieron como la región centro-oeste, junto con principalmente la región centro, que es el sur de Córdoba. Entonces, se van a agrupar en la región centro-oeste los ensayos que tenemos nosotros. Y si vemos este año,
el rendimiento medio para esta región centro-oeste fue cercano a los 9.500 kilos, y lo que hicieron en el equipo de agricultura es analizar 16 híbridos que tuvieron presencia en al menos 5 localidades. La mayor parte de estos híbridos tuvieron presencia en más de 7 localidades. Fíjense que acá están ordenados los híbridos según una diferencia respecto a la media, y se indican el número de casos, y generalmente estamos en 8 o 9 ensayos. Obviamente, de nuevo, si hacemos el efecto un análisis de la varianza para evaluar el efecto del ambiente, es decir, del ensayo mismo, o de la genética, como efecto puro, el ambiente se lleva casi todo el efecto de la variabilidad de rendimientos, y la genética por sí sola solo explica el 2% de los rendimientos, de la variabilidad de rendimiento. Claramente, si uno evalúa el resto de la varianza, o sea, esto suma un 73%, queda un 27% de la variabilidad de rendimientos que no está explicada, y bueno, está explicada ya sea por la interacción entre el ambiente y la genética, en gran parte, y por el error que queda sin explicar por todo esto, pero elegir el híbrido adecuadamente para cada ambiente nos explica cerca de un 25% de rendimiento. Y eso es lo que nosotros tratamos de analizar después cuando presentamos esta figura, que la presentamos siempre, y es, si leemos esta figura, Agustín la explica siempre, voy a tratar de explicarla lo más sencilla posible. En el eje X tenemos el rendimiento promedio de toda esta genética, todos estos híbridos, en todos estos ambientes, estos 7 ambientes en el que se comparten estos híbridos, que estuvieron representados en esos 7 ambientes, y en el eje Y se ordenan según la respuesta al ambiente. Uno sería que cuando aumenta en 1000 kilos el promedio de rendimiento de los híbridos en el ambiente, ese híbrido aumenta también 1000 kilos. Si estamos por encima de 1, significa que el híbrido en cuestión responde más que proporcionalmente a la mejora ambiental. Y si estamos para abajo, significa que el híbrido en cuestión responde menos que proporcionalmente a la mejora ambiental, pero también cuando el ambiente es peor, o sea, a un empeoramiento ambiental, responde mejor que los otros híbridos, es más estable. Entonces, para arriba tenemos los híbridos que se adaptan mejor al ambiente, para abajo los que son más estables ante el cambio del ambiente. Y entonces, este es el orden que tuvimos en la gran región centro-oeste del Movimiento CREA de los ensayos de este año. Con, por ejemplo, el de mayor rendimiento de los híbridos que compartieron ensayos entre regiones con el BAF 7349, seguido por el Brevant 8380, y un grupo de híbridos que son estos 4 que están por encima de la media, con estos híbridos que están acá un poquito por debajo de la media. Ahora bien, si pensamos cuáles fueron más estables, y bueno, el NK842 y el 2021 de Pioneer fueron un poco más estables que la media, mientras que el Next 226 o el BAF 7349 fueron los que más respondieron a la mejora ambiental. Entonces, este es el resumen de nuestra macro región de este año. Ahora, lo que hicieron en el movimiento también es analizar la región centro-sur. La voy a pasar rápido porque la región centro-sur sería más representativa de los ambientes de Trenque o de América de nuestra región, que son ambientes con bajo porcentaje de arena, alta materia orgánica y mucha influencia de napa. Y fíjense que estos ambientes tuvieron 10.500 kilos de promedio, que es el promedio del maíz temprano de nuestra región. Y de nuevo, acá hubieron más ambientes y más híbridos porque entraron otros ensayos, y de nuevo, si los consideramos de la misma manera que consideramos antes, tenemos al DK7208, al 2773 de Don Mario, y al Illinois 799 como los de mayor rendimiento promedio. Y de nuevo, estos que están acá fueron los que más respondieron al ambiente, también estos dos más largos, y los que están acá abajo fueron los más estables de entre todo este set de genotipos que se evaluaron en la región centro-sur. Sigamos con un poquito más de información. Si se integran las regiones, bueno, es muy parecido a lo que vimos en la región centro-sur, a fin de cuentas, porque tenía más proporción de ambientes, entonces lo vamos a pasar rápido. Y lo que hizo finalmente Beto es agrupar el histórico de 2 campañas y de 3 campañas. Acá tenemos las últimas 2 campañas, ya son 43 ambientes en los que existieron 12 híbridos, y se ordenan así los materiales. Claramente, cuando sumamos ambientes, tienden a incorporarse más en torno a la media los híbridos, entonces las diferencias en torno a la media ya son menores,
y acá hay dos híbridos que, bueno, se alejaron un poco de la media en términos de rendimiento medio, y el 7208 fue particularmente más estable que el 7272 de acá. Pero bueno, en general, lo que pasó este año sigue el patrón de lo que pasó el año pasado, en los híbridos que estuvieron representados. Perdón, y acá no están los otros híbridos simplemente porque, para no ser injustos con algunos híbridos y dejarlos en pocos ambientes, Beto lo que hace es simplemente enganchar los híbridos y representarlos acá, los que estuvieron en la suficiente cantidad de localidades como para tener un análisis robusto, ¿no? Pero bueno, esa es la información que a nivel movimiento se fue creando, y esto se reúne en la base de datos DATEX, que es, esto empezó el año pasado, así como está DAT para los resultados de lotes. Esto es incipiente, pero está DATEX para los resultados de experimentos a nivel de movimiento creado. Y bueno, la idea es tratar de integrar resultados a través de las regiones. Pasemos a los ensayos de este año, que no tienen que ver con ensayos comparativos de rendimiento, sino con los ensayos de manejo. Tuvimos ensayos de productos foliares y de fitoestimulantes. Tuvimos resultados que mostraron la misma tendencia general en los dos ambientes, tanto en la Josefina como en San Blas. Perdón, tuvimos un testigo sin aplicación, manejado como el lote. Después tuvimos diferentes combinaciones, ya sea de aplicaciones de fungicida y de productos fitoestimulantes. Y bueno, a nivel general no vimos una respuesta del rendimiento. Cuando habíamos ido a ver los ensayos a campo, sí habíamos visto por lo menos lo que parecía ser una mayor cantidad de hojas verdes hacia el llenado con la aplicación de los fitoestimulantes, pero eso no se tradujo en el rendimiento. Como verán acá, lo que está con la misma letra significa que la estadística no lo captó como una diferencia en el rendimiento. Y lo mismo pasó en San Blas, con los niveles de rendimiento de San Blas, ¿no? Entonces, por lo menos este año, a medida que juntemos datos, seguramente tengamos mayores respuestas de cada uno de los productos en función del índice ambiental, ¿no? Bueno, y después, en lo que tiene que ver con el ensayo de brecha de rendimiento, esto lo mostramos cuando hicimos la gira, lo venimos haciendo hace 3 años, así que voy a mostrar los resultados de este año, y después tratar de hacer un resumen de lo que aprendimos ahora durante los últimos 3 años, en lo que tenemos este plan de trabajo. Esto lo repetí un montón de veces, todos lo deben haber escuchado a esta altura, pero bueno, vale la pena repetirlo para aquellos que lo necesitan refrescar o que no lo escucharon. El concepto de brecha de rendimiento es la diferencia entre un nivel de rendimiento y otro, y esto es bastante usado en la literatura, está bastante en boga, tratar de estimar cuál es la brecha de rendimiento para un país, para una región, para un lote, etc. Rápidamente, siempre existe un rendimiento para un lote determinado en un año determinado, que es el rendimiento potencial, que sería aquel en el que no hay ninguna limitante de manejo, ninguna limitante de agua. La única limitante está dada en realidad por la fecha de siembra y el híbrido que se usa, la genética, y hace referencia al rendimiento que se alcanzaría en condiciones óptimas de radiación, dada y limitada por la radiación, la temperatura y la concentración de dióxido de carbono de ese lote en ese año particular. Cuando tenemos en cuenta que producimos en secano, pasamos a la barra verde, que es el potencial limitado por agua, que es el que tendríamos que tener en la cabeza en realidad en nuestros ambientes, que bueno, están limitados por esto que hablamos antes, pero también están limitados por la lluvia de la campaña, el suelo en el que se siembra ese lote, y bueno, la posibilidad de acceder a napa, que eso disminuye un poco la limitación por agua. Pero siempre va a ser más bajo que la barrita azul. Después tenemos algo que en la literatura sigue siendo en discusión. Los que ya escucharon alguna charla hace poco entenderán un poco más por qué está en discusión, pero hasta ahora se toma como un rendimiento alcanzable en el cual uno optimiza su retorno económico, algo así como el 80% de este potencial limitado por agua. Ir más allá de este 80% ya empezaría a ser demasiado caro y no tendría un margen positivo. Es decir, gastarle más plata a ese cultivo ya no nos retornaría la suficiente plata, a pesar de que aumentaría el rendimiento. Y ahora está limitado por las eficiencias económicas en el uso de insumos. Obviamente, si está más barata el fertilizante, esto será un poco más arriba del 80%, pero en promedio se considera que es el 80% de este potencial limitado por agua.
Y por último está esta roja, en el medio hay un montón de niveles de rendimiento que uno puede pensar, limitados por diferentes factores, pero la roja es el rendimiento actual, que es el que cosechamos nosotros en los lotes, que está limitado por el manejo que hacemos del lote, por la nutrición, la fecha de siembra, la densidad, las adversidades, y lo que tratamos de cerrar nosotros es esta diferencia entre el rojo y el naranja. Sería la brecha de manejo segura de explotar, pero lo que tenemos que entender es por qué sucede esta brecha, y también por qué sucede la brecha entre la roja y la verde, ¿no? Entre la roja y el potencial limitado por agua. En eso es lo que nos concentramos nosotros en este proyecto de brecha de rendimiento. Y es para responder estas tres preguntas. Primero, ¿cuál es el rendimiento de maíz alcanzable en los mejores ambientes de nuestra región? ¿Cuál es el verde? ¿Cuál es el amarillo? ¿Cuál es la brecha de rendimiento entre el rojo y el amarillo y entre el rojo y el verde? ¿Y cuáles son los factores que permiten reducir la brecha de rendimiento? Y acá solo vamos a contar los ensayos que hacemos para responder eso, porque hay diferentes metodologías para responder esto, que el Movimiento CREA participa en todas las metodologías que hay actualmente en el país, pero en nuestra región y particularmente en los ensayos usamos la metodología de hacer experimentos para responder esto. Y fíjense, lo que hacemos es partir de un manejo base, que es el manejo que hace el productor en su lote, con la densidad, el fósforo, el nitrógeno y el azufre, la aplicación de micronutrientes y la aplicación de fungicida que hace el productor, e ir creciendo secuencialmente en la cantidad y dosis de los insumos que se van sumando a ese cultivo de maíz. Entonces, por ejemplo, aumentamos la densidad, dejamos la misma densidad pero le agregamos una aplicación de fungicida, dejamos la misma densidad pero le agregamos azufre, y después ya empiezan a agruparse los manejos, y es el manejo base, pero con más densidad, agregado de azufre, agregado de nitrógeno, agregado de micronutrientes, una aplicación de fungicida, que sería el manejo completo, que esperaríamos que maximice el rendimiento, y después lo mismo, pero bajando la densidad, solo para evaluar si la densidad tiene algún grado de interacción con el resto de los insumos. Como vieron, la densidad parece ser de lo que más explica en nuestra región el aumento de rendimiento, por lo menos en lo que es al lote, pero eso puede depender del manejo que hagamos del resto de los insumos. Entonces, lo que vamos a ver son, primero, las barritas de cada una de todas estas interacciones. Perdón, esto lo hicimos con 4 híbridos en cada localidad. Esto lo hacemos siempre con 4 híbridos para evaluar el efecto híbrido también. En este caso, el 77-61 de Nidera, el 72-72 de Decal, el 11-22 de Nexem y el 21-67 de Pioneer. Y entonces, acá lo que van a ver es, para cada híbrido, los rendimientos, a medida que nos vamos hacia la derecha, son con más dosis de insumos y más cantidad de insumos, excepto que la última barrita de todas es pasar en azul de todos los insumos con alta densidad, es un 15% más densidad que la que usa el productor en el lote, y la verde es lo mismo de cuánto insumos, pero bajándole la densidad. Y entonces, esto es lo que generalmente vemos, perdón, la primera de todas es el manejo del productor en el lote. Esto es lo que solemos ver, que el manejo del productor en el lote no es el que maximiza el rendimiento. Como verán, hay barritas que se diferencian de ese manejo. Las letras en el medio indican las diferencias dentro de cada material, dentro de cada híbrido. Entonces, por ejemplo, generalmente, esto es lo que solemos ver, cuando tenemos un manejo que tiene lo que hace el productor, pero agregándole densidad, agregándole azufre, agregándole nitrógeno, agregándole micronutrientes, que serían las naranjas, es cuando maximizamos el rendimiento a través de todos los híbridos. Y eso se diferencia generalmente del manejo que hacemos en el lote. Y generalmente lo que pasa es esta secuencia de incrementos que va aumentando hasta llegar a un máximo, perdón, pero los incrementos no siempre son los mismos de todos los insumos. Entonces, por ejemplo, para entender esta base, estos datos, en este híbrido en particular, cuando estamos con el manejo base, pero le agregamos densidad, que es el próximo escalón, bajamos el rendimiento, mientras que en otro híbrido, con ese mismo manejo nutricional, le agregamos densidad y sube un poquito el rendimiento. Generalmente, cuando vamos agregando insumos en conjunto, es cuando maximizamos el rendimiento. Y esto va en línea con todo lo que se sabe sobre el cultivo de maíz, que responde a la ley del óptimo. ¿Qué quiere decir eso? Que si está limitando el nitrógeno, cuando yo le agrego nitrógeno al cultivo, me empieza a limitar otro factor, por ejemplo la densidad, y cuando le agrego los dos, el rendimiento es
incrementan más que proporcionalmente que los otros dos sumados. Entonces eso es lo que vemos acá generalmente. Lo que solemos ver también hasta ahora, por lo menos en maíz temprano, es que cuando pasamos de la barra naranja a la barra azul, eso es todo lo mismo, solo que se le agrega una aplicación de fungicida, según recomendación de Marbete. No tenemos mucha respuesta y depende mucho del híbrido. Por ejemplo, acá la respuesta no fue significativa, pero la única que aumentó en promedio de rendimiento fue con el Nexem 1122, que es lo que venimos viendo las últimas campañas. Esto depende mucho del híbrido y si tenemos que tirar la monedita para ver si hay respuesta a los fungicidas, por ahora en maíz temprano no la estamos viendo del todo clara. Lo último para ver, en este caso, es las letritas de arriba. Las letritas de arriba comparan los diferentes híbridos entre sí, pero cada uno con el manejo que maximizó el rendimiento para cada híbrido. Y ven que hay cierta variabilidad, o sea, la estadística llega a captarlo. Más o menos la diferencia más grande que se detecta suele ser de 1 tonelada entre los híbridos, que es lo que se detectó en este ensayo. Pero bueno, la diferencia está generalmente entre el mejor y el peor híbrido, y en el medio tenés un popurrí de respuestas que no lo logra detectar la estadística. Eso quería decir que cada híbrido tiene su manejo ideal y que cuando maximizás o optimizás el manejo de cada híbrido, las diferencias son muy sutiles entre híbridos. Haciéndolo conceptualmente a lo que vimos antes, el rendimiento potencial limitado por agua, que es el que nosotros vemos que se da en el manejo con el mejor híbrido, en su mejor manejo posible, es esta barra que está arriba, es el tope de la barra, estaría casi en 12 toneladas, 11.000, perdón, no son 111.000, son 11.835 kilos. El del productor, o el del promedio de los híbridos ensayados con el manejo del lote del productor, sería la barrita azul, la base, que fueron 9.166 kilos, y para arriba tenemos apilados los efectos de los diferentes manejos a medida que detectamos que sean significativos. Entonces, por ejemplo, acá pasar del azul a agregarle densidad no agregó rendimiento en promedio, por eso no aparece, eso sería en naranja, es el 0%. El azufre por sí solo parece no haber limitado, pero cuando agregamos azufre, densidad y nitrógeno, a niveles más altos ya tenemos un salto de un 4% de rendimiento, que sería esta barrita verde. Después, cuando hacemos todo eso, pero además elegimos el mejor híbrido, con esa combinación, tenemos la barrita gris, que es un 10% de rendimiento más, y el otro 10% de rendimiento es cuando elegimos el mejor manejo del mejor híbrido contando la aplicación de micronutrientes. Entonces, en resumen, la brecha que tuvimos acá fue de 3.266 kilos respecto al potencial limitado por agua del productor. Y eso sería un equivalente a que el productor está cosechando un 77% del rendimiento máximo que podría cosechar. Si recordamos que el 80% era el alcanzable según la literatura, y estaríamos a un 3% de rendimiento, que ya sería del manejo óptimo, ¿no? Y ahora voy a resumir lo mismo que dije recién, pero mucho más resumido para el ensayo de San Blas. Eso fue lo de la Josefina en Catriló. Esto es San Blas en primera junta y cerca de Trenque. Fíjense que de nuevo las barras grises con el manejo de productor están levemente por debajo de los máximos. Hay respuestas diferenciales entre híbridos, pero generalmente los máximos rindes se alcanzan con las barritas naranjas, o las barritas verdes, o las barritas amarillas, que serían las combinaciones, sobre todo que agregan densidad, pero al mismo tiempo agregando una mayor dotación, bastante mayor, de macronutrientes. Las respuestas a los fungicidas y a los micronutrientes son mucho más híbrido dependientes. Y en este caso, cuando se tomó la diferencia de los híbridos entre sí, con el mejor manejo de cada híbrido, no lo detectó la estadística. Es decir, era lo mismo elegir cada híbrido siempre y cuando se eligiera el manejo adecuado para cada híbrido, ¿no? Cuando hacemos de nuevo el mismo ejercicio que hicimos antes, el rendimiento potencial limitado por agua en San Blas fue de 13.300 kilos, y el rendimiento promedio de los híbridos con el manejo del productor fue de 9.983 kilos por hectárea, perdón. Kilos por hectárea. Lo que daría una brecha de ese manejo respecto al potencial limitado por agua muy parecida al de la Josefina, de 3.300 kilos, y si se fijan, el manejo del productor estuvo en un 75% respecto al potencial limitado por agua,
Y bueno, la escalerita de incrementos porcentuales con el manejo, que es esta que muestro acá, es bastante parecida. Es muy fuerte el efecto de la densidad junto con más macronutrientes. Si optimizamos el híbrido en su mejor manejo, el mejor híbrido, también tenemos un saltito, y si le agregamos micronutrientes al mejor híbrido que respondió a micronutrientes, tenemos la respuesta final del rendimiento. Ahora, y para cerrar, cuando agrupamos, primero, cuando pensamos esto, lo primero que podemos pensar es, bueno, ¿cuál es la brecha de rendimiento que tenemos en los lotes a nivel regional después de 3 años? Y lo segundo es, che, esa brecha de rendimiento, ¿se puede cerrar consistentemente con una misma receta, con un mismo manejo? Porque lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es encontrar un manejo que consistentemente nos devuelva un mayor rendimiento, o por lo menos nos acerque a ese 80% del potencial. Y la respuesta a esas dos preguntas, la primera es esta, estos son resúmenes de 3 años de ensayo con esta misma dinámica en estos ambientes con NAPA, con bajo porcentaje de arena, alto porcentaje de materia orgánica para lo que es la región. Son 9 ensayos en total. En promedio, obviamente aquí hay ensayos en América, en Trenque, en Catriló, en Agustoni, en Tres Lomas y en Pellegrini. En promedio, el rendimiento potencial limitado por agua del maíz temprano en nuestra región fue, en base a los ensayos, de 13.463 kilos, o sea, 13.500 kilos. Si hacemos todo con el mejor manejo siempre en cada uno de los lugares, podríamos aspirar a sacar 13.500 kilos. Ahora, el 80% de eso, que sería según la literatura el alcanzable, sería de 10.771 kilos. Entonces, apuntaríamos a 10.771 kilos si fuéramos racionales. Y en promedio, con los manejos de los productores de CREA en estos lotes, con el promedio de los híbridos ensayados, se obtuvieron 10.496 kilos. O sea, la brecha explotable es muy chiquitita, es del 2% de rendimiento potencial, y es algo así como 300 kilos. Más allá de eso, ya entraríamos en esa zona en la que podría ser rentable explotar esa brecha y podría no serlo, y ya es muy caso dependiente. Entonces, depende mucho de conocer el ambiente, de invocarle a la interacción híbrido por manejo por año. Y lo segundo, y es lo que detallo acá, es que primero para pensar en qué rinde está nuestro lote de maíz temprano, y bueno, si se fijaron lo que mostró Agus, está en 10.500 kilos de promedio, el rendimiento del lote de maíz temprano, y es justo el promedio que enganchamos con nuestros ensayos. La otra pregunta es, ¿realmente tenemos que llegar al 80% de potencial o podemos ir un poco más allá? Esa es otra pregunta a responder en otro momento. O sea, puede no ser el 80% del potencial limitado por agua lo que tengamos que apuntar. Si entendemos muy bien nuestros lotes, si entendemos muy bien los híbridos con los que nos manejamos, podríamos ir un poquito más allá del 80% y no necesariamente estar perdiendo plata. Pero un problema que les comento yo, que le venimos encontrando a raíz de estos ensayos, es que el manejo que maximizó los rinde no siempre fue el mismo. O sea, hay muchos efectos aleatorios poco reproducibles. En un campo, en un año, el mejor híbrido fue uno con un manejo, y en otro campo, en otro año, fue otro híbrido con otro manejo. Entonces, cuando tenemos que recomendar al productor, al miembro, cómo manejar el maíz, lo que tenemos que tratar de encontrar es un manejo promedio que maximice los rindes. Y nosotros sabemos que es ponerle mucho azufre, mucho nitrógeno y aumentar la densidad. Pero en algunos casos vamos a perder mucha plata si hacemos eso, y en otros casos vamos a ganar mucha plata. Así que lo que tenemos que tratar de lograr entender a partir de ahora, más allá de seguir cuantificando las brechas, pero ya estamos bastante convencidos de que no va a ser muy diferente de esto que vimos, es entender cuál manejo le corresponde a cada ambiente, con cada híbrido, etc. Y eso es lo que también le pedimos ayudas a los técnicos de las empresas de insumos, para que nos den una mano para seguir entendiendo mejor los productos y los materiales, porque más allá de esto que estamos ahora, va a ser muy difícil incrementar los rendimientos, como moraleja de lo que hemos probado hasta ahora, por lo menos. Bueno, muchas gracias.